Nuestro invitado de hoy, José Renán Trujillo García, es caleño y abogado de profesión. Fue senador de la República de Colombia desde el año de 1991 hasta el año 2000 y ha ocupado diferentes cargos en el sector público como secretario de la Contraloría de Santiago de Cali, secretario de Educación Municipal de Cali y secretario de Gobierno del Valle del Cauca, entre otros cargos del sector privado. Ha publicado varios libros y actualmente escribe para un periódico regional del Valle del Cauca. En homenaje a su hermano Carlos Holmes Trujillo, nos compartió sus anécdotas de infancia y vida familiar. Aquí, en el Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, homenaje póstumo al ministro Carlos Holmes Trujillo. Hoy estamos con el dolor en el alma, pues con su hermano José Renán Trujillo, dándole nuestro más sentido pésame y el dolor que nos causa este hombre extraordinario que se nos ha ido sirviéndole a la patria. De verdad que lo sentimos muchísimo, José Renán. Muy buenas tardes, José Renán. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Ángela. Muy complacido de estar en este programa y mil gracias, gratitud permanente por esas condolencias, y permítame aprovechar el momento para agradecerlo a las miles de personas que lo han hecho. Valoramos inmensamente esas expresiones de solidaridad, gratitud, solamente gratitud tenemos. José Renán, pues cuéntenos cómo lleva usted a su hermano en el corazón. He estado tan agolpado de recuerdos, se me vino permanentemente y no he logrado todavía quitármelo de la cabeza la similitud que ha existido con lo que sucedió con mi padre. Es algo absolutamente asombroso. Mi padre termina la jornada electoral y la misma noche de las elecciones sufre el accidente casero que lo llevó a la muerte. Mi hermano, en ejercicio de sus funciones, sale a cumplir con ellas, es contagiado por este virus que está acabando con miles de personas, millones de personas en el mundo entero, y a los 15 días se está presentando el fallecimiento, una situación inesperada tanto de mi padre como inesperada para el caso de mi hermano. Similitud en ese tipo de situaciones que todavía no logro yo asimilar, y obviamente con una tristeza infinita y profunda de la partida de mi hermano cuando estaba tan lleno de vida, esperanzado, entusiasta, con ganas de salir adelante en el pro de la carrera presidencial. Pues sinceramente no asimilo todavía esa partida. Sí, José Renán, pues verdaderamente es cierto, todos esperábamos que Carlos Holmes sería un candidato vallecaucano de muchas posibilidades y que hubiera sido un excelente presidente. De todos modos, él le entregó muchísimo de su vida al país, él hizo muchísimas cosas importantes también por el Valle. A ver, recordemos alguna de esas cosas que él hizo por nuestro departamento. Fueron las oportunidades que le brindó la vida y obviamente la disciplina y la responsabilidad que siempre tuvo en el ejercicio de sus diferentes cargos. Ministro del Interior, ministro de Educación Nacional. Solamente en ese punto del Ministerio de Educación, el autor de la Ley 30, por ejemplo, que cobija toda la educación, aún en el día de hoy en el país, es producto de su desempeño en el gabinete ministerial del presidente César Gaviria Trujillo. Posteriormente, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de la Defensa Nacional, embajador de Colombia en diferentes oportunidades, en la OEA, en Austria, ante la Unión Europea, en Rusia, en Bélgica. Inició su vida siendo cónsul de Colombia en el Japón, después encargado de negocios, posteriormente embajador de Colombia ante el Lejano Oriente. Un cúmulo de actividades que lo que garantizaron fue que prestara sus servicios siempre pensando en el Valle del Cauca, naturalmente sirviéndole al país en general, pero la situación que se presentó en el Valle del Cauca
con sus aportes fueron indiscutiblemente muy sanas y muy de prosperidad para nuestro departamento. De la ciudad de Cali ni hablemos. Yo diría que fue el verdadero protagonista de la apertura de la descentralización administrativa, de la desconcentración del presupuesto, de dar los pasos de avanzada para la participación ciudadana, de garantizar que las juntas de acción comunal no se quedaran con un simple nombre, que en ese momento participaran de manera directa en la toma de decisiones de la adjudicación del presupuesto municipal para las obras prioritarias, la creación de los centros de administración local integrada que conjuntamente con el doctor Jorge Hernán Mejía se convirtieron en el gran éxito de la desconcentración y descentralización del municipio, recorrer las comunas de Cali, instaurarlas como comunas, le abrió el camino inmensamente a la ciudad de Cali para prepararla hacia un futuro que lamentablemente se ha quedado rezagado en la historia de nuestra caleñidad, pero Carlos Holmes deja sin duda alguna, y lo digo de una manera objetiva, no porque sea su hermano, sino porque voy muy acorde con lo que piensa la comunidad en general, que le prestó un gran servicio a Cali, un gran servicio al departamento y un gran servicio al país. Un bagaje de cantidades de cosas importantísimas que ha hecho, no solamente por Cali, por el Valle, en los diferentes puestos que él ha tenido y en las diferentes posiciones, porque sin duda alguna el recuerdo que nos deja Carlos Holmes es un recuerdo de dedicación, de honradez y sobre todo de ser capaz de ejecutar y llevar a cabo todo esto que usted nos cuenta y que no solamente nos cuenta porque también lo sabemos, José Renán. En la vida familiar, cuéntenos cómo fue su hermano. Un hombre adorado. Las señoras que lo conocieron decían que era un hombre encantador. Yo digo que era un hombre adorado, porque era filial, era romántico, era sensible, era buen compañero, buen amigo, buen hermano, buen hijo. Lamentablemente la situación de desprendimiento que tiene uno que tener en muchos casos de la familia por esta pasión que genera el ejercicio de la actividad política y de la actividad pública, pues lo separa uno en el tiempo de que quisiera uno administrarlo para entregárselo a sus miembros del núcleo familiar. Pero en los momentos que tenía era absolutamente dedicado y terminó siendo una persona que con sus nietos, que apenas le empezaban a crecer, pues lo cautivaron de una manera absolutamente adorable. Entonces veía uno a Carlos Holmes en unas posiciones que no lo veía nunca, jugando con ellos en la alfombra, corriendo con ellos, pateando un baloncito, tirándole una pelota. Las últimas fotos de él son realmente románticas en lo que fue su entorno, de los dos nietos que le llegaron con su hijo mayor Carlos Mauricio y ahora que le llegó el último, el más pequeño, con Iván. Qué maravilla, José Renán, pues verdaderamente por lo menos pudo gozar de su abuelazgo. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, homenaje póstumo a Carlos Holmes Trujillo. Pues, José Renán, pues esta pandemia verdaderamente nos ha hecho cambiar completamente nuestras vidas, cambiar todo, y se ha llevado a muchas personas, inclusive precisamente a alguien que podía ser nuestro próximo presidente. ¿Cómo analizas tú esta situación tan extraña que le ha podido ocurrir al mundo y que ahora pues la estamos sufriendo? Es que no solamente es en el mundo en general. ¿Y cómo será que vamos a salir de esto, José Renán? Con responsabilidad, con disciplina, teniendo absoluto criterio,
que la única manera de despojarnos de esa infección, de ese contagio, de esa pandemia que ha inundado el mundo entero y se está llevando millones de personas alrededor del mundo, tiene que ser sobre la base de respetar principios tan elementales como los que han venido pregonando desde el primer momento, de usar el tapabocas, de lavarse permanentemente las manos, de mantener una distancia social. Hay que tener responsabilidad. Yo soy del criterio que todo este crecimiento exponencial de la curva, que lo que ha hecho es garantizar que el contagio se incremente, es por falta de disciplina y por falta de responsabilidad de nosotros mismos. La insolidaridad que se nos está presentando y se está apropiando de nuestras accionares tiene que ver de una manera muy directa con no atender ese llamamiento de las autoridades sanitarias. Y debemos pensar que si no nos cuidamos nosotros, no estamos cuidando a los demás. Tenemos que ser solidarios en el sentido de que cuidándonos estamos preservando nuestra vida y la vida de los demás. Yo debo confesar, Ángela, que le tengo terror absoluto a todo esto que es el contagio del coronavirus. Me he mantenido alejado de mis actividades normales durante los 10 meses anteriores. Con mi esposa y con mi hijo menor hemos mantenido una distancia total, a tal punto que prácticamente he salido a la calle a acompañar por última vez las cenizas de mi hermano después de haberse presentado el lamentable fallecimiento de él. Y debo lamentar que haya terminado su vida de esa manera por un contagio de este virus cuando estaba en su mejor momento, en el momento más destellante de su vida pública, con un entusiasmo pleno por querer servirle al país, absolutamente preparado para la conducción de los destinos nacionales y listo a librar la batalla democrática de su vida. Estaba tan entusiasta que empezando el año tuvimos la oportunidad de conversar al respecto. Me preguntaba mi opinión de cuál sería la fecha para él retirarse del Ministerio de Defensa Nacional. Yo tenía una tesis muy diferente a la del común y corriente, en el sentido de que la mayoría de personas piensan que debe ser un año antes de la inscripción como candidato a la presidencia. Mi criterio fue otro, de que debía ser un año antes de cualquier proceso de consulta interna que se produjese para la selección de candidatos o precandidatos a la presidencia. Me escuchó con atención, le expresé que esa era una opinión que estaba vinculada con fallos que ya se habían producido en el pasado y tomó nota atenta para conversar con quien tenía que conversar la fecha definitiva de su retiro, que era con el señor presidente de la República. Hasta donde conozco, esa conversación no se dio con el primer mandatario de la nación, porque precisamente este contagio lo cogió en una gira que tenía en ejercicio de sus funciones de ministro de Defensa por la costa atlántica, específicamente en Santa Marta. Cuando le anunciaron el resultado positivo, lo trasladaron al hospital de Barranquilla y cuando consideraron que era mucho mejor buscarle una atención de mayor jerarquía, lo trasladaron al Hospital Militar en Bogotá, donde le prestaron una excelente atención todo el cuerpo médico. La familia no tiene sino gratitud con el cuerpo médico del Hospital Militar Central en Bogotá y con el cuerpo asistencial y obviamente con el señor presidente de la República, que en todo momento estuvo atento para prestar su colaboración y la del gobierno para sacar adelante a Carlos Holmes de esa situación en que sus últimos 3 días incurrió. Lamentablemente se le deterioró el corazón, fue una falla cardíaca lo que lo llevó en primera instancia a tener que recurrir todo el cuerpo asistencial y lo sacaron adelante de esa primera situación cardíaca y le repitió a la media hora y ya no hubo posibilidad de recuperarlo y allí fue donde falleció. Ay, qué dolor, ¿verdad? Porque sí, pues estamos muy pendientes de que pues no se había publicado todavía, pero sí sabíamos que sería un excelente candidato del Valle del Cauca a la presidencia y también
teníamos claro que que Carlos Holmes, yo entrevisté a Álvaro Uribe precisamente en su momento cuando pensábamos que de pronto si Uribe no iba a poder ser candidato sería él, pero pues le iba a tocar en el segundo chance del partido, y verdaderamente que nos ha dolido mucho que esto haya ocurrido en esta forma, José Renán, y pues verdad que como usted dice, se hizo todo lo posible, y qué dolor que esto haya pasado. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, homenaje póstumo a Carlos Holmes Trujillo. ¿Qué anécdota nos contaría usted de su niñez, José Renán, con Carlos Holmes? Yo tengo muchas anécdotas, como es natural. Él me llevaba a mí 7 años, Ángela. Y cuando le anunciaron de que iba a nacer un hermanito, se puso feliz. Esto que estoy contando, pues obviamente es referente a lo que me contó mi mamá y después mi papá me lo ratificó. Le anunciaron que había nacido su hermanito y, lleno de la felicidad del mundo, cogió su balón, se lo echó bajo el hombro y salió con mi papá a ir a visitar a su hermano. Cuando llegaron al hospital o a la clínica, pues ¿dónde está mi hermano? Y le señalaron la cuna. Y se asomó y vio ese pitejente recién nacido y dijo, no, pero esto no sirve para jugar fútbol. Y cogió y tiró su baloncito y lo dejó a un lado. Yo diría que esa fue la primera gran anécdota que tuvimos los dos en la vida. Después, obviamente, fuimos creciendo, nos fuimos haciendo la amistad profunda que tuvimos hasta el último día. Fuimos muy compañeros y muy analíticos de las vidas. Yo siempre atendía sus consejos. Escribí un libro sobre participación ciudadana muy dedicado a él. Recuerdo que en la primera hoja, en las dedicatorias, lo incluí a él y coloqué a Carlos Holmes Trujillo García, mi hermano, mi idea del recto ejemplo. Y siempre fue la idea del recto ejemplo, es la verdad. Los dos incursionamos en el ejercicio de la actividad política porque fue lo que vimos. Allí nacimos, allí crecimos, allí nos hemos movido toda la vida y con pasión profunda, tanto él como yo, nos dedicamos a este ejercicio que la gente piensa que es fácil y sencillo. Y es una brega dura ser político en un medio muy complicado cada día. Yo hace 12 años tomé la decisión de apartarme del ejercicio activo de la política después de haber cumplido una labor durante 4 periodos consecutivos en el Senado de la República. Y me aparté fundamentalmente para no ser un obstáculo en el camino de Carlos Holmes. Yo sé perfectamente que si algo tiene que hacer un familiar cercano a alguien que tenga posibilidad de ser presidente de la República, la mejor colaboración que le presta una candidatura de ese ser cercano es apartarse del ejercicio de la actividad política activa. Y así lo pensé. Pero con el fallecimiento de Carlos Holmes, no me cabe la menor duda que debo regresar a la actividad política y debo estar nuevamente en el contacto con la opinión ciudadana. Y en ese sentido, vamos a salir adelante con el criterio que él siempre manejó de postura social, de cercanía con la opinión pública y de fomentar la participación ciudadana para las grandes decisiones. Muy importante, José Renán. Y entonces, ¿cuál será entonces en ese caso su próximo paso? ¿Lo veremos nuevamente en el Congreso o aspirará a una cosa más como la gobernación del Valle o la alcaldía de Cali?
De la misma manera como la situación que se presentó lamentable del fallecimiento de mi hermano fue por una decisión de Dios, esperamos que Dios guíe el camino y ya veremos qué nos trae el destino y qué nos depara el futuro. Por el momento, permítame simplemente lamentar que una generación vallecaucana haya perdido la opción de llegar a la presidencia de la República. Porque la opción no la perdió Carlos Holmes, la opción la pierde una generación completa y sobre todo la pierde un departamento tan adorado para nuestra familia como es el Valle del Cauca. Lo lamentable de todo esto es que más de 130 años lleva el Valle del Cauca sin tener una representatividad en el orden nacional como primer mandatario. Y Carlos Holmes estuvo muy cerca. Era un hombre opcionado, pero por encima de todo era un hombre calificado, con calidades y cualidades para ejercer la primera magistratura de la nación. Y eso lo lamento profundamente. Un hombre carismático, un hombre querido, un hombre honrado y honesto. Es verdad que sí es muy triste que se haya ido en esa forma, pero bueno, te preguntaba a ti, ¿qué piensas, qué aspirarías? El destino lo va a señalar, Ángela, y yo soy también una persona muy cercana al pueblo. Yo he tenido presencia en los diferentes escenarios de la vida republicana. 20 años de Congreso de la República se los debo fundamentalmente al respaldo de la gente del Valle y de la ciudad de Cali. Amo mi ciudad, amo mi departamento y amo la política por encima de cualquier situación, como la esencia fundamental de tener uno la capacidad de prestar el servicio público. Pero yo tengo una familia, yo tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo unos sobrinos, tengo una familia a quien consultar y será lo primero que se hará. José Renán, ¿ustedes eran dos nada más, dos hijos? Sí, mi papá y mi mamá le hicieron caso al expresidente Alberto Lleras Camargo con la planificación familiar. Ah, bueno. Y bueno, pues como tú dices, tienes una familia, tienes sobrinos naturalmente, y me imagino que todavía no nietos. ¿Cómo le parece, mi querida Ángela, que sí? No solamente me doy la satisfacción plena de la vida que me ha otorgado mis 3 hijos biológicos, 3 hombres, sino que además me dio 4 más, que son los de mi hermano, 4 hombres, y son como unos hijos para mí. Los 4 hijos de Carlos Holmes han crecido a mi lado, han crecido con un amor profundo que les he otorgado. Mi esposa los quiere como hijos de ella también. Tenemos por allí 7 hombres, es decir, que ya casi vamos alcanzando un equipo de fútbol propio o por lo menos de básquet. Y mire usted las cosas tan lindas de la vida. Ya el mayor de Carlos Holmes tiene a Filipa y tiene a Máximo, sus 2 primeros nietos en el ambiente familiar. Y llegó hace tan poco, 4 o 5 meses, el hijo de Iván, también hombre. Entonces ya va la familia creciendo acompasadamente, pero con una sola niña en la familia que es Filipa, nieta de Carlos Holmes. Y María Teresa y yo tenemos en nuestro haber ya nuestro primer nieto que acaba de cumplir 1 año. Viven en Australia, de nuestro hijo mayor Alejandro con María Liliana Ortega. Así que esta familia ha crecido. De 2 hemos pasado a subir ese número indiscutiblemente, pero la genética no da sino hombres. O sea que los Trujillo tenemos la necesidad de seguir teniendo nietas de aquí en adelante. Pues eso mismo pienso yo, José Renán, porque yo también, que he trabajado toda la vida con el movimiento de mujeres, feminista y todo, también he tenido nada más nietos. Tengo 5 nietos hombres, figúrese. Entonces, pues parece que los hombres proliferan en alguna forma y con ganas en algún momento desear tener bisnietos para ver si podemos de pronto tener mujeres. Pero lo más importante en esto es que mujeres como usted, tan representativas para una ciudad como Cali y tan valiosas,
de pronto terminamos unidos defendiendo los derechos de las mujeres de Cali en un futuro muy cercano. Gracias, gracias, José Renán. Pues verdaderamente que sí, sería muy rico. Yo estoy como retirada de la política, haciendo más que todo, pues haciendo país, diría yo, desde la sociedad civil, con los programas de televisión, con una columna que tengo en El País y ayudando a una ecoaldea por allí que es de mujeres también, o sea que, pero sí sería rico poder trabajar juntos, José Renán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y permítame decirle al Valle del Cauca de la ciudad de Cali, muchísimas gracias, gratitud inmensa de corazón por todo lo que le sirvieron y le respaldaron las acciones a mi hermano, a Carlos Holmes Trujillo García, que Dios lo tenga en la gloria. Muchísimas gracias, José Renán. A ustedes muchísimas gracias también por haber estado con nosotros y en este momento le damos esa despedida con todo este dolor tan grande a nuestro gran ministro Carlos Holmes Trujillo. Muchísimas gracias.